Hola, buenos días. Buenos días a todas y todos. Hay un grupo de mal portadas que necesitamos que se... la vida social. Ya. Bienvenidas y bienvenidos a este importante evento que es el lanzamiento de el proyecto Anillos que nos hemos adjudicado en conjunto con la Universidad Católica. Claudia les va a contar un poquito más sobre la norma de género y hemos querido entonces hacer vamos a tener dos charlas ahora por dos personas muy interesantes. Y entonces primero yo quería partir compartiendo, dar un poco una introducción. Lo estuvimos conversando hace un ratito con algunas personas, pero le quiero compartir alguna experiencia que en el fondo dan cabida al por qué yo me involucré en este proyecto siendo ecóloga, parte de esta universidad, en un anillo de ciencias sociales. Un niño, varón, un niño de 7 años llega a su casa con un gran descubrimiento. Mamá, hoy entendí algo, dijo. Los hombres somos rápidos y las mujeres son inteligentes. La madre se alegra porque su hijo reconoce la inteligencia de sus compañeras, pero también le da pena que su hijo sienta que solo sirve para correr rápido. Otra experiencia dice, la hija de un jugador muy famoso de fútbol, quien tiene un hermano mellizo, intenta jugar al fútbol con su padre y con su hermano. Por más que ella trata, nunca le hacen un pase. Después de quejarse y no ser escuchada, se aleja y se pone a jugar con sus juguetes. Una escobita, una cocina, un delantal. Una mañana, un decano le dice a una profesora en el pasillo de la universidad, Amanda, por supuesto no es su nombre, qué lástima que hoy te pusiste pantalones, te quedan tan bien las faldas cortas. Amanda responde, decano, hoy hacía mucho frío. Amanda se va frustrada por su respuesta, no supo qué decir en ese momento. Una estudiante de pregrado entra a la oficina de su profesor del ramo más difícil de la carrera llorando. Profe, me están acusando de tener sexo con usted porque nadie cree que yo pueda tener las mejores notas del curso. El profesor es acusado informalmente de tener sexo con la estudiante porque, obvio, ella es la más bonita y se pasaría de pavo si no lo hiciera. Y al resto de sus compañeros les va muy mal en el curso. La razón no puede ser más que la que acabo de decir. Estas historias se parecen. En ellas alguien debió hacerse cargo de un prejuicio, de un sesgo propio o de otros. Sesgos y más sesgos afectan a todas las personas. ¿Cómo afectan estos sesgos a nuestra vida diaria y a nuestro quehacer universitario? ¿Cómo pasa un sesgo a ser una norma? ¿Cómo se genera esta norma de discriminación? ¿Cómo podemos cambiar la generación de esta norma? Hoy en Chile las cifras nos muestran que en ciencia, ingeniería, tecnología y matemáticas existen diferencias abismantes entre la proporción de hombres y mujeres en los estudios a nivel de la academia y luego de niveles directivos. Si bien hoy en día entramos la misma cantidad de hombres y mujeres a estudiar, por ejemplo, un posgrado, que es alrededor del 49% son mujeres, luego en la academia se instalan solamente el 34% y llegan a tener cargos directivos asociados a investigación científica solo el 19%. ¿Qué efectos tiene esto sobre las y los estudiantes que quieren seguir carreras científicas? ¿Hay diferencia entre la investigación generada por científicas y científicos? Sí hay evidencia sobre las capacidades y que son las mismas. También hay evidencia que si tenemos grupos de investigación que se acercan a la equidad de género, estos son más productivos, más creativos y desarrollan soluciones que son más transformativas para los problemas más complejos. El reconocer los sesgos en nuestro trabajo científico no cambia su objetividad, aumenta su rigurosidad. Para mí y para nuestra universidad, participar en este proyecto es una tremenda oportunidad.
porque buscamos estudiar y entender un problema que trasciende la cotidianidad y la ciencia, y en el ambiente público y en el privado, para poder dar paso a acciones concretas para hacer más rigurosa nuestra investigación, para comprender mejor nuestro entorno y para mejorar nuestra vida diaria en todos los sentidos. En este contexto, entonces, para mí es un honor hoy día presentar al primero de nuestros oradores, que es Charles Ridman. Charles ha estado comprometido con la investigación interdisciplinaria desde hace mucho tiempo. Hemos trabajado ya 6 años juntos. Desde que fue estudiante graduado de arqueología, trabajó estrechamente en el campo con botánicos, zoólogos, geólogos, historiadores del arte y etnógrafos. Charles recibió su licenciatura en la Universidad de Harvard y su maestría y doctorado en antropología en la Universidad de Chicago, y enseñó en universidades de Nueva York, de SUNY Bridgman, y llegó hoy en día, hace un buen rato, en 1983, a trabajar en la Universidad Estatal de Arizona. Desde ese entonces, y tiene que ver con su charla, ocupó 9 años como presidente del Departamento de Antropología, 7 años como director del Centro de Estudios Ambientales, y en 2004 fue elegido para ser el director del Julie Ann Riley Instituto del Global Sustainability en la universidad. Y es desde ahí de donde hemos estado trabajando el último tiempo juntos. Los intereses de Charles incluyen los impactos humanos en el medio ambiente, los paisajes sostenibles, las regiones, cómo se urbanizan las regiones tan rápidamente, la ecología urbana y la educación sobre la sostenibilidad y difusión política. Así que invitamos en este momento a Charles para que nos dé una interesante presentación. Gracias, Charles. Thank you, Professor Barbosa, and thank you, No, this is mine. We have our Professor Claudia Matos, for inviting me and for creating this important project. Let me make sure I'm... Ok, so, él va a estar hablando en inglés, pero sus diapositivas están en español, ¿ok? You've already heard who I am. What I'm going to try and do, let's go to the next slide, is I'm not going to solve this problem. This is a gender roles, and the normative way we deal with them is a global, huge problem. But what I'm going to do is try to tell you a little bit about myself, and I apologize for doing it in English, but I think I must. Yet I've been fortunate that Dominique was able and others to translate my PowerPoint, so I will speak pretty closely to the words on the screen, so that may make it easier to understand what I'm talking about. I think the opportunity that we have today to transform gender roles can be done in a number of ways. But one of them, I think, relates to solving some of the big problems, what I call grand challenges facing the world. And I think female scientific leadership can play a unique role there. And I'll get back to that. Next, I also will want to talk a little bit about the barriers to doing interdisciplinary work, as you'll hear more about today, and similarly the barriers that female leadership will face in leading this kind of work. But at the same time, there are barriers. I also think there's a major opportunity that it's worth attempting to overcome these barriers. And that opportunity, and the point of my talk, is that females are in a unique position, in a way underappreciated today, to take leadership in solving these challenges. And my point is that by doing that, they not only will advance their position and career, but they're going to help males like me at the same time.
negative gender norms that we're talking about today, and this project is attempting to learn more about and address, are very widespread, but more importantly, I use the word resilient. Resilience usually is a positive word, it's the ability to maintain your current condition in the face of challenge. But it also, negative things can be resilient. And my argument, and I think what people on this project are arguing, is that negative or inappropriate gender expectations and roles are very resilient, and very resilient in particular in scientific research and in universities and academic disciplines. These roles are not always written about, but I think they're widely understood. We learn them from childhood. They're reinforced by the way that we go to the university, and we're organized by disciplines. And one of my major points is that this traditional disciplinary organization reinforces seniority. It reinforces the early publication of things. And by doing that, it positions women in a much weaker place than the older senior men like myself. And so the big question is, how can we undo that? And my argument is, of course, that it's through this interdisciplinary work. These roles are often reinforced by acts of sexual harassment, by even direct exploitation. And in these cases, obviously people in this audience could tell stories. I'm calling on the men in the room to become allies of the victims rather than stand by as neutral observers. One way to address these norms that we're talking about is through laws and regulations. It's inadequate because we need to at the same time change in a way the hearts and minds of the broader society. But there is a role for regulation, and I just will point to one thing from the United States, which suffers certainly as much as Chile from these problems. Is there some regulation, we call it Title IX, and it's the implications of some laws about equal resources being given to male and females, and it's best known in universities in the United States because it mandates that there be as many female athletic teams as males. So everyone knows about this. But the key issue is here, that's what we know about. It also talks about educational resources and classes and scholarship support. But the important thing about Title IX is it has very serious penalties. Too often we have regulations or laws that proclaim equality but don't have penalties. The penalty in this set of regulations is if you as a university are found to be breaking this equality, you will be cut off from all of your federal funding, which means a university like mine may have $200 or $300 million in federal research dollars, and they're all at risk. The penalty is severe. And so people pay incredible attention to it. Is it enough? No. Does it help? Yes. So we need to start with that, but what I'm talking about today is quite different. And what I'm going to start now is telling you a little bit about myself. Some of this I'm not sure I've actually really shared with anyone, so let's say it's between us. I wasn't born a feminist. I don't even want to claim to be particularly a feminist or not, but things have happened during my career particularly that has led me to be maybe not sympathetic, but more understanding and reflexive about how to deal with these
inequalities or different opportunities. But I want to start with my family growing up. My mother, very talented woman, has passed away, had a bachelor's degree and a master's degree in sociology from the University of Chicago. And this is back in the 1930s. This is a long time ago, so she was definitely an intellect. However, given the times when she became married in the 40s, my father felt that if his wife had to work, it reflected poorly on him, that he was unable to support her. And so in my family, and I was a child, she never worked outside the home, although very talented. This is where I started from. Now there's some mixed things. Her mother actually worked outside the home, but she was widowed, and so it made more sense. She actually ran a radio show and was a stockbroker and all of these things. So there were models, but starting out, I had a very traditional setting. However, I married a woman, highly educated, strong-willed, but committed to a career of her own, and not committed to the idea not only that we shared responsibilities, we often talk about things like that around the house, but that we would share opportunities for our careers, which is a little more serious in saying where you move and what you do to allow that. But what that did, and I think this happens in our personal lives, is it opened my mind to the opportunity of being able to allow females to take greater roles, to take more active roles in achieving things. And so I think that sort of opened a door. I must say in my early career, I'm not sure I really thought about this a lot. And it wasn't until about 20 or 23 years ago that it really surfaced for me. And it surfaced in the idea, and I attribute this idea to much of my own success, is that women in academia are an underutilized resource. They are not just 51% of the population, but they were also very creative and often not allowed to use that creativity, that organization. And so in my own case, that may have been the best discovery of my career, is that in fact by helping a woman lead a project, not help me on the project, but she could lead it and I could help her as a co-director, but not the director, that it might really achieve things that I would never be able to achieve as director myself. And as an example, and I put it up here, in the past 22 years, I've led or co-led 9 National Science Foundation grants of over $2 million each. So these are big projects. And of those, I actually was the principal in 3 of them. Another male was the principal in 1. But in 5 of these, females were the lead investigator, and I was in a supporting role. And I would argue that in itself really made things different for me. Next one. Okay, that's my story. How does it apply to what we're talking about? Well, let's go back. Science has been around a long time, and ironically, or disappointingly, some of the big challenges in the world don't seem to be any closer to being solved, even though for 50 or even 100 years, great minds have addressed them. And we have to do it differently. And that's part of why I see this potential of female leadership being a way to do it differently that might even change these grand challenges: poverty, social justice, climate change, peace, freedom, economic inequality. These are big things. Everyone recognizes them as problems. Everyone did recognize them as problems 50 years ago. And we maybe are not even closer to solving them. They require
a new approach. We call things like this wicked problems. They're important, they're urgent. There is no single simple answer. They're not linear issues. And I would argue, and many people would argue, that they require an interdisciplinary approach. And my argument is that by moving your efforts as females into the interdisciplinary arena, you will sort of sidestep and avoid the traditional dominance of males in single disciplines and establish a new sort of way of going about things. Interdisciplinarity, and we'll hear it again from Claudia's talk next, has a real promise about making things work. We need multiple lines of evidence, we need different perspectives. Interdisciplinary incubates novel ideas. I believe we can redesign the educational endeavor in some important ways, and one of my own efforts has been to create a separate faculty of sustainability, a school of sustainability as a core multidisciplinary, interdisciplinary concept. This is something that's resonating more and more with funding agencies. Part of the proof is the project that we're here to inaugurate is definitely based on interdisciplinary approach. However, and it's my last point here, from the beginning when I was a student, we were talking about interdisciplinary. This is 40 or older than me, 50 years old. We've been concerned with it. We're still there, and it needs new leadership, and that's part why I'm saying that it isn't just that it's an old field. It's something we've been attempting but inadequate about actually achieving. Well, what are the barriers? The barriers to gender equality and to interdisciplinarity at the same time. Well, everyone in this room knows, I mean, the disciplinary structure of the university, its reward system, it entrenches people like me who've been around a long time, who've published articles and books and had grants. And so it rewards seniority and not necessarily novel, creative, or important ideas or skills. And that's what we have to change. And it's reflected not just in our universities, but very much in our research funding agencies, and by what I use the word gatekeepers. I'm not sure of the Spanish translation, part of access, but these are people like editors, reviewers of prestigious journals, department chairs, members of personnel committees who judge people for promotion and tenure. They're often male, narrow disciplinary, and they're made up based on seniority. So it's a context that isn't receptive to change. Interestingly, sometimes the administrators of universities, and I've been fortunate at my university that the past couple of presidents have been very positive and aggressive about female equality in roles. However, much of the decision-making in universities happens much lower down. It really happens at departmental personnel committees. It happens, on the next slide, it happens with advisors. It happens with people who you talk to, who are trying to mentor you. They're not evil people, but they are based on what they're doing. And so when they give you advice, the advice comes from where they've been. And it's a hard thing to break out of. It is the way it worked for me, so I hope it'll work that way for you. But maybe I don't fully understand the different place you're standing in than where I was standing in. And so we have to really do a lot of this and think about it more explicitly. I think we have
a lot of pressure on young faculty and graduate students to achieve and move forward. And it's risky not to move forward in the traditional framework. So we have to open up new pathways to take. And so all of these demands, and that go all the way up to department chairs and things like this, are that measurements and metrics and rewards are based on an old system. And in a way, it may be easier to change the reward system than it is to change the minds, but in a way, it'll do that on its own. Well, this is sort of wrapping up what I'm recommending from all this. We need to change and undermine, in a way, the resilience of the traditional roles. And I'm arguing, one way to do that will be through interdisciplinary collaboration. And how can we actually achieve that? And I give several points here. One is we need to spend time working together. Interdisciplinarity is complicated. It requires a lot. And the next 2 points are advice from me, and that is we often work together, but that collaboration might be seen as, well, could you provide me some data? Could you work on this for me? That's a different issue than real interdisciplinary collaboration. That we really need an exchange of ideas, and we need an exchange of ideas. Often in interdisciplinary work, we have different methodologies, and we come together and we agree we can work together if we lower our vision, our standards, and generalize our data collecting procedures or generalize the categories we use. I would argue that's not the right answer. If that's going to be interdisciplinary, we'll continue not to solve the grand challenges. We need to find new ways to raise our vision. Part of that's going to be getting involved in projects early on. If you're asked to join a project because the male directors notice there's no female and the funding agencies won't give a grant, that's a warning for me to stop soon. This is my last slide. I will stop soon. But if you're just being asked at the last minute, you're not part of putting together the ideas. You want to be there and you want to be able to demonstrate that you can take a leadership role in a project. These interdisciplinary projects may also benefit from being place-based or sharing common tools. These are other sort of hints to how to get people to talk about something together. But the biggest challenge is this intellectual alignment. Not lowering the standards in order to have a common lower denominator, but to realign the logic and way we think about things. And if you come to my talk tomorrow morning, you'll hear more about that. But to realign things so that we actually see the same perspective on the problem. We could talk a lot more about that, but that is a very challenging issue. Now, what do you do? I think my biggest advice is to aim high, not low, to tackle the bigger problems and tackle them in creative ways, and interdisciplinarity is certainly one of these very challenging but promising ways, and to find people that you can collaborate with who will respect you and you respect them, but to also make this a puzzle that not just one side wins. That my own career lesson is that by recognizing female potential for leadership, it actually helped my career in ways that I couldn't have done alone. And I think that potential, that opportunity is there, and it's partly for you to demonstrate it, to work together with people, to develop this mutual respect and trust that allows it. Thank you.
Preguntas. Podemos ayudar aquí a la traducción, que es necesario. You can ask in Spanish, then we'll translate it. Si no, la voy a decir yo. Hay una amenaza. Hi, thank you for your presentation. I really liked it. And I was wondering, what's your opinion about the women's role in the gender inequality that we're facing? Because I feel like it's sometimes women who perpetuate this gap, right, between the leadership that women and men can have in institutions. So what's your opinion on that? I think there's a lot of answers for what you're asking, of course, and I think part of this whole issue this project is about, that I haven't spoken much about, is I think there has to be a much greater transparency in sharing ideas of experiences and a building of sort of richer understanding, particularly among males, of the indirect consequences of things they do. Now, I think I hope, most males think of the direct things they do and they try to behave appropriately. I think it's the indirect things, the more subtle things that they may not think about that actually can be very problematic. So part of this is opening forums like this one where people can talk freely without fear of revenge or recriminations. But then I also think it's being bold. I think my experience, and I have a lot of experience with research projects, is that we're looking for talent, all of us. And I think that females have all different skills and there's no generality. But I think you have to internally reflect and say, what am I good at? You know, what could I really step in and do? I mean, do I think abstract thoughts? Do I think graphic thoughts? Do I think strategically about how to get people to work together? Do I think about long-term solutions? Or I mean, what is it that you are that you really feel comfortable doing? And I promise you it's needed. And so the point is to be reflexive as much as you can, to see who you are, and then to start experimenting with it in contexts that you're comfortable with, which may be with other females first. But my experience is that males will benefit and will recognize their own benefit. This is, in a way, a win-win situation. By taking advantage and being able to include your special skills. And you are more than half of the audience, and not just audience here, but audience in the world. And probably have much more than half of the skills. So that would be sort of my advice. Thank you. ¿Alguien más quiere con preguntas o comentarios? ¿O dudas sobre lo que dijo? Andreas, oh. Thank you. Thank you, Charles, for your reflections. I am interested in several things, but especially in one of the first ideas you mentioned, that resilience can also be thought regarding negative systems. And I think it's very interesting to try to apply this notion also to the transformation and not only the conservation of systems. So in a way, well, my question is whether you can elaborate a bit more on this kind of, I don't know, like resilience theory in reverse, so to say. No, I'm glad you re-emphasize it, because
when we talk about resilience, and I love the concept of resilience, we think we want to build it, and we build it. But all of those great challenges that I mentioned are very resilient. Poverty is very resilient. I'm afraid gender roles are very resilient. And it means that feedbacks act to maintain it, to keep it in position, that it's robust against challenge and things like that. Okay, if we see that as resilient and many of the other bad things in this world, then we have to find ways to break the linkages between some of those feedbacks so that when the system is stressed, it doesn't circle and try to maintain its previous order, but it's willing to move or transform into a new order. If anything, my own view on this current project is that it's to understand and identify how roles are created, but also to step in and try to find ways to transform it. And so it might be breaking down these feedbacks that actually maintain it. Now, some of those are going to be through funding agencies. Some of those may be through things like I mentioned, Title IX, but I think a lot of those are going to be through experience. Someone that Olga knows well, Nancy Grimm, is one of these female leaders, and she started out in a very traditional wife of a professor. She was a non-tenure track research person at the university, obviously like you'd think of a trailing spouse or something. Once she moved into this first leadership role, and we did this together, and interestingly, I agreed that she should be the academic face of the project and deal with the national idea and the academic organizations, and I'd take care of the deans. And this may have been a way to actually break this apart because I was in a better position to keep them from interfering with us because I already had standing that way. But Nancy, in fact, was in a better position to do wonderful things intellectually, which then moved her into a position where she then got actually a tenure track appointment, an endowed professorship, you know, and a lot of recognition nationally and internationally. And it sort of, she wasn't a different person, but I think breaking that step, that initial bound, sets a new feedback process in that hopefully transforms that set of relationships. And I can think of several instances where I think that happened, and part of it is this sort of kickoff point in a career. And if we as both female and male people who hold positions of authority can step in and allow these junior people to move forward and become more visible and in a way initially protected, it'll go a long way to changing the overall framework. Thank you. Thank you. Thank you very much for your interesting talk. Entonces, muchas gracias, Chuck. Vamos a seguir trabajando esta semana. Ahora les quiero presentar a la directora de este proyecto Anillos, que es Claudia Matus. Ella es profesora asociada de la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Dirige la red de investigación interdisciplinaria para estudiar la producción de la norma de género en investigación científica, instituciones educativas y espacios públicos. Básicamente lo que nos va a contar sobre el proyecto ahora. También lidera el grupo de investigación titulado Biosociocultural Inclusion en educación para el Centro de Justicia Educacional. Sus intereses de investigación incluyen las subjetividades y teorías post-representacionales, teorías de espacio, tiempo y movimiento, producción de conocimiento y estudios críticos de políticas. Bienvenida, Claudia.
Buenos días, muchas gracias por la invitación y encantada de poder compartir con ustedes un trabajo que estamos realizando con un equipo de investigación. Yo estoy en este caso siendo la cara visible, pero aquí somos 6 investigadoras, investigadores que estamos trabajando en este proyecto, más todo nuestro super equipo de gente que apoya, ¿no es cierto?, nuestro trabajo desde la difusión y coordinaciones, etc. Hoy día la idea, ¿no es cierto?, era poder trabajar, discutir, conversar un poco acerca de esta idea de equidad, el concepto de género y problematizar de alguna manera estos conceptos que ya circulan de una manera bien naturalizada, que son el concepto de brecha y el concepto de diferencia cuando hablamos de género. Entonces, un poco partir diciendo que a pesar de 100 años de discusión ideológica que tenemos en función del género y cómo este produce inequidad y discriminación, aún no se logra avanzar en lo que se ha llamado la disminución de la brecha de género. Para avanzar en la conceptualización de lo que entendemos hoy en día por género, es un hecho consumado, ¿no es cierto?, de que a nadie le podría parecer extraño o estar en desacuerdo de que el mundo social, cultural, biológico, político y económico es generizado. Las emociones, los sentimientos, los deseos, los comportamientos, los roles sociales, las ocupaciones e instituciones completas son definidas como masculinas o femeninas. Esta forma de ordenar el mundo se funda en la definición clásica y dominante de género, que propone que existen 2 géneros, lo que debe ir junto a la idea de que ambos géneros son distintos. De otra manera, la diferencia no tendría ningún sentido. Y dentro de cada grupo se asume que tanto hombres como mujeres son asumidos como inherentemente homogéneos. Este sistema de ordenamiento ha sido naturalizado y aceptado como real o la única forma válida y disponible que tenemos para entender género, lo que trae como consecuencia que justificamos lo que hemos llamado diferencias de género. En otras palabras, el sistema hombre-mujer, entendido, esto que aparece acá, entendido como natural, por lo tanto evidente e incuestionable, sostiene la producción de la diferencia entre hombres y mujeres. El pensar que los hombres son de una manera y las mujeres de otra, y como efecto, roles y ocupaciones son asociados con uno u otro, ha hecho que las sociedades se organicen de acuerdo a este ordenamiento o sistema diferenciador. Ahora bien, este orden, pensado como fundamentalmente biológico y también con matices culturales, se ha establecido como verdad única, lo que hace que su atribución de verdad sea un problema cuando teorizamos o pensamos cómo conversamos sobre temas de desigualdad e inequidad. Como es esperable, entonces, la categoría de género organiza muchas de las explicaciones que se dan en distintas disciplinas. O sea, todo lo que podríamos hablar, ¿no es cierto?, sobre medicina, biología, psicología, la neurociencia, ocupan, ¿no es cierto?, el ordenamiento de género para producir sus objetos de estudio. Sin embargo, aquí hay que también volver a mirar, y eso también es un llamado, de insistir en mirar qué es lo que otras investigaciones están haciendo. Por ejemplo, hay mucha investigación que se está haciendo acerca de las diferencias entre hombres y mujeres en términos de habilidades lingüísticas, cuestionando estas investigaciones que hablan de que hombres y mujeres tendrían diferencias en términos de habilidades lingüísticas, orientación espacial y matemáticas. En general estamos hablando de habilidades cognitivas para definir lo que haría mejor un hombre o lo que haría mejor una mujer. Lo interesante de esto es que estas investigaciones no son para nada conclusivas. Tampoco son los resultados en procesos cuando están investigaciones observando el tema de los procesos emocionales o racionales. De hecho, hay un grupo de teóricas, ¿no es cierto?, trabajando en el área de la psicología, en donde están realizando meta-análisis de investigaciones que han trabajado estas temáticas y mirar cómo lo que más aparece en estas investigaciones son las similitudes entre hombres y mujeres, y donde se expresaría una mayor diferencia sería dentro de los mismos grupos de hombres o dentro de los mismos grupos de mujeres. Por lo tanto, si hay investigación que está de alguna manera refutando esta estructura de pensar
las diferencias de géneros es una cosa, ¿no es cierto?, que podría servirnos para ir adelantando un poco el cuestionamiento acerca de esta norma de género. Entonces volvamos también un poquito a las formas en las que se ha estudiado el sistema moderno de género. Y aquí les presento, no se alcanza a ver todo, pero les presento algunos de los autoras emblemáticas en distintos campos de estudios del tema de género. Por ejemplo, desde la antropología se explica el origen del sistema moderno de género en las sociedades precapitalistas, donde las relaciones filiales se fundaban en el incesto y en el tráfico o intercambio de mujeres entre hombres. Desde el campo de los estudios culturales, aquí hay dos mujeres, Susan Kessler y Wendy McKenna, que ellas aportaron con un compendio muy interesante en donde se documenta la producción generalizada de cuerpos, proveyendo de un vocabulario y un set de definiciones para el estudio de género entendido como un sistema de normas. Obviamente Judith Butler en los años 90, cuando parte con sus definiciones del problema del género, instala o consolida una nueva teoría de género fundada en lo que hoy día ampliamente conocemos como el concepto de performatividad. Aparte de eso, desde otras perspectivas que estudian los efectos de la globalización, han puesto particular atención en las transformaciones en el mercado del trabajo de las mujeres en las nuevas facetas del capitalismo. Por otro lado, académicas y académicas trabajando en temas de raza han historizado la formación del género en relación a los proyectos raciales. Desde estas líneas, por ejemplo, se ha problematizado el tema de cómo la feminidad negra a menudo ha sido puesta en un segundo lugar cuando se ha idealizado la feminidad blanca como el objeto que orienta la idea de la mujer. Como un resultado de esta dicotomía, ¿no es cierto?, lo que se ha generado son prejuicios culturales hacia las mujeres negras, que son habitualmente representadas como hipersexualizadas, muy directas, fuertes de carácter, etc. Obviamente hay toda una línea de trabajo también que tiene que ver con el examinar el tema de la masculinidad, y esto se hace mirando, ¿no es cierto?, las nuevas formas de trabajo disponibles, los nuevos roles de los hombres, particularmente pensando en el tema del hogar, las funciones de las masculinidades racializadas, los nuevos estilos de la masculinidad asociada a clase social, el impacto de las masculinidades que migran en relación a las masculinidades que son entendidas más dentro de los bordes de la nación, y la influencia de masculinidades no hegemónicas dentro de lo que se entiende como roles de género. Y obviamente el tema de toda la línea teórica queer, ¿no es cierto?, que ha hecho un esfuerzo importante para separar esta idea del género del cuerpo sexuado, y a menudo documentando la naturaleza productiva de esta varianza de género y su impacto sobre la forma en que el género es entendido y vivido. ¿Cuánto rato me queda? Ya, ok, 10. Chuta. Ya, voy a avanzar entonces un poquito. Yo diría que el tema de cómo documentar el tema de la inequidad de género, yo creo que ya sabemos suficiente. A mí el tema de hoy en día, lo que estamos trabajando con este proyecto, el tema o los conceptos o los discursos de brecha y de diferencia de género, en realidad son formas en las que nosotras hoy día hablamos que debiéramos poner un poquito más de atención. Ya hace rato que estoy mostrando este ejemplo que tiene que ver con cómo hoy día el concepto de brecha sirve como para que una siga hablando de estas diferencias, pero en el fondo no volvemos al problema inicial. Y en este caso quería mencionarles el tema, por ejemplo, de este Foro Económico Mundial, que todos los años elabora un reporte en donde documentan el tema de la brecha en términos de brecha de género a propósito de lo económico. Y el año 2018 este reporte anunciaba que quedaban 170 años para ajustar el tema de la brecha de género. Es una locura, es una locura. Lo más interesante de esto es que el mismo reporte, el año 2017, estaba prediciendo que iban a ser 100 años
que faltaban para poder ajustar esta brecha de género. O sea, lo que estaba diciendo el mismo reporte con los mismos instrumentos de medición era de que en un año esa brecha aumentó en 70 años. Entonces, lo que estoy tratando de mostrar con este ejemplo, que es ridículo, ¿ya? Es decir, de que el concepto de brecha, el tal cual como lo hemos estado usando, sirve de alguna manera para tranquilizar o para seguir manteniéndonos en ese discurso liberal acerca de cómo seguir insistiendo en formas de documentar esta brecha. Entonces, la pregunta que nosotros nos planteamos en particular desde el proyecto es si ya sabemos suficiente sobre cómo esta diferencia es producida, los efectos que tiene. Ni siquiera vamos a hablar de los números de femicidios y ese tipo de cosas. Si estamos clarísimas en cuánto y cómo se produce esta diferencia y los efectos que tiene, la pregunta que nosotros nos hacemos desde este proyecto es ¿por qué entonces las cosas no han cambiado? ¿Ya? Y en ese sentido, yo creo que es muy importante volver a estas preguntas, ¿no es cierto? Que son preguntas, si una lo mira de una manera, son bastante humildes, ¿ya? Pero tienen un potencial transformador que yo creo que es muy importante. La pregunta de qué es lo que es género, ¿ya? El género entendido como diferencia tiene un problema sumamente grande, detiene mucho de las expectativas que tenemos de cambio. Por lo tanto, cuando nosotros pensamos en género, la propuesta que nosotros tenemos desde el proyecto tiene que ver con esta definición, en donde género es más bien pensado como el resultado de pensar el mundo sometido a un sistema binario normativo. Esta idea de hombre-género es poner en duda este orden, ¿no es cierto?, con el que hemos aprendido a movernos en el mundo. Por lo tanto, esta idea de que hombre separado de mujer, como esta estructura, este orden, este sistema diferenciador, hace, ¿no es cierto?, que pensemos que estos grupos son distintivos, ¿ya? En que hombre y mujer no son iguales y a la vez son complementarios. O sea que hay una cantidad de otros elementos funcionando para hacer que este orden opere de la manera que lo conocemos. Por lo tanto, no alcanzan a ver el total de la descripción, de la definición, pero aquí la idea es de que las diferencias de género, eso que tomamos como habitual o como natural, no son las que tomamos como reales, son el producto y no la causa de esta diferencia de género. Este es un ejercicio medio, como que a uno le cuesta entender, pero la idea es pensar, si nosotros creemos que el orden de género es algo natural o biológico solamente, lo que vamos a tener es que vamos a seguir reproduciendo esa forma de pensar de que hombres y mujeres son distintos, ¿ya? Si lo hacemos al contrario, y si creemos que todo aquello que vemos como efecto es la causa de seguir pensando en este orden, posiblemente tengamos alguna otra forma de avanzar, ¿no es cierto?, en nuestras formas de pensar, por ejemplo, el tema de la investigación científica. Por lo tanto, esto está muy en la línea de líneas teóricas contemporáneas, desde la performatividad hasta las líneas más semióticas materiales para comprender el tema del género. Entonces aquí lo que estamos diciendo es que en la medida en que yo ejecuto esta norma de género como natural, evidente, es que empiezan a aparecer, ¿no es cierto?, estas diferencias como que fueran efectivamente reales. Es un poquito confuso el ejercicio, pero un ejemplo. Muchas veces cuando yo explico esto, un montón de gente está pensando, ¿no es cierto?, pero es verdad que los hombres, por ejemplo, son más fuertes. Además que alguien estaba pensando eso, ¿no es cierto? Ahora, esa misma frase es súper interesante porque es justamente en ese ejercicio de pensar que eso es así, es que yo estoy reforzando ese mismo orden. Eso obviamente no es verdad, porque no nos hemos dedicado a mirar la otra parte, ¿ya? Es un poco hacer el ejercicio cuando yo quiero mirar aquello que no se ve, evidentemente va a estar ahí. O sea, el tema de pensar que la fuerza está asociada a un solo cuerpo, la pregunta que debiéramos hacernos nosotros es, en ese mismo grupo, ¿cuántos hombres también podrían denominarse como fuertes o débiles? Y dentro del grupo mujeres ocurriría exactamente lo mismo. Entonces no es verdad que la fuerza o la racionalidad esté solamente localizada en un solo grupo, sino que está en ambos, y lo que pasa es que, como hemos aprendido a entender el tema del género, generalmente tendemos a hacerlo
único de uno de estos dos grupos y por lo tanto hacemos la negación en el otro lado. Si los hombres son fuertes, entonces las mujeres son débiles. Si los hombres son racionales, las mujeres son emocionales. Y así continúa, ¿no es cierto?, la figura y cómo opera este orden de género. Entonces, solamente para ir entrando y comprender de que cuando nosotras hablamos de que vamos a estudiar, a investigar cómo se produce la norma de género, nuestro desafío tiene que ver con reportar esa dinámica, esa inestabilidad de cómo el concepto de género se produce. El género no es algo, eso es lo que estoy tratando de decir, no es una cosa, ¿ya? El género es acción, es fuerza, y que ocurre en múltiples lugares. ¿Ya? Por eso tiene que un poco también lo que nosotros estamos postulando, de que el género como concepto, como orden, como sistema diferenciador, tiene agencia, se mueve, ¿ya? Por eso esa es una forma en la que nosotros podemos contestar cómo es que después de 100 años de discusión, por lo menos de discusión ideológica, todavía este problema persiste. Que es una pregunta que tenemos que hacernos como cientistas. ¿Cómo es que todavía seguimos hablando sobre catástrofes en relación a la producción de diferencias de género? Una forma de contestar esto para nosotras tiene que ver con avanzar en las líneas teóricas y pensar de que si el género actúa como un agente ontológico, eso quiere decir que el género responde a nuestras formas de estudiarlo, ¿ya? Por ejemplo, nosotros podríamos pensar que hay muchas líneas teóricas que trabajan el tema del género reportándolo como estereotipos o prejuicios. Esa es una forma de hablar sobre género desde la investigación. También tenemos investigaciones que hablan sobre género explicándolo desde la distribución económica, a propósito de la organización, ¿no es cierto?, de lo público y lo privado. También es una forma aceptable. También tenemos más en las líneas deconstructivas, en donde la idea de género también se piensa como una fuerza simbólica que va, ¿no es cierto?, generando aquello que nombra. Una podría decir desde estas lógicas más contemporáneas que todas esas formas responden de una manera al problema, ¿no es cierto?, de género. Sin embargo, lo que hay que empezar a equilibrar de alguna manera es que todas esas explicaciones nos pueden servir, pero no es solo una. En ese caso, por ejemplo, acá lo que está representado de alguna manera es esa complejidad para comprender el cómo funciona, el cómo opera el orden de género, entendido que genera diferenciación, discriminación, etc. Entonces aquí por lo menos hay un pequeño mapeo, ¿no es cierto?, para comprender de que si el género tiene una agencia, funciona de cierta manera, es porque ocurre en muchos lugares. Entonces es un concepto que no se puede atrapar, por decirlo así, desmenuzarlo y ver qué es lo que pasa con eso. Es más bien en la interacción de objetos, sujetos, es que nosotros vamos a poder entender cómo el género opera. Aquí ustedes tienen una cantidad de conceptos, ¿no es cierto?, que nos ayudan a pensar de lo poco estable que es la conceptualización de género, o cómo ocurre, cómo nosotros nos enfrentamos a las definiciones de género que hacemos a propósito de nuestras propias formas de interactuar. Entonces, lo que yo quería proponer, no se ve bien no se puede achicar, era... Yo creo que sí. Solo quiere cambiar la configuración. ¿Se la puedo leer? ¿Lo puedo hacer? No, si me pasé el computador yo lo puedo leer, que aquí no lo hago. Es solamente, ese es un problema mío. El tema de, y aquí son 3 preguntas que me pareció que era importante como proponerlas para la discusión y que tienen que ver con nosotras interesadas o interesados en la investigación científica, desde la disciplina que sea. Una primera pregunta es cómo la norma de género que produce segregación y discriminación es en parte producto de nuestra propia actividad científica. Esa es una pregunta que yo creo que en los tiempos que vivimos hoy tenemos que de alguna manera ponerla en la ecuación. La segunda pregunta es cuáles son nuestras afirmaciones sobre género que tomamos como dadas o desde el sentido común y que informan nuestros objetos y preguntas de investigación. Y la última pregunta es, ¿son nuestras investigaciones potenciales para lograr la equidad e igualdad o siguen sosteniendo sistemas de diferenciación?
Estas preguntas son súper relevantes y no solo con el tema de género, yo creo que eso también es importante entender. El seguir separando las categorías para poder comprenderlas es un problema. ¿Ya? Es como que volvemos a reinstalar una lógica de separación con aquello que estamos estudiando. Cuando nosotros acá hacemos el esfuerzo de documentar cómo se produce la norma de género, evidentemente tenemos que entrar con las otras categorías que también van alineadas con este formato, ¿no es cierto?, de producir sistemas de diferenciación. Por lo tanto, la pregunta que una debiera hacerse, aun cuando uno esté en una academia que es muy activista o muy de avanzada, ¿cuánto de lo que yo hago vuelve a reinstalar el mismo sistema que estoy tratando de problematizar o transformar? Lo dejo ahí. Yo creo que son preguntas que no son para responder en realidad, pero es más que nada como dejar la pregunta dando vueltas en la sala, y en la medida que cada una pueda, ¿no es cierto?, hacerse cargo de esto, yo creo que es un avance para lo que estamos esperando, que tiene que ver con vivir más justamente y más democráticamente finalmente. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Hola, muchas gracias por la presentación. Realmente anoté muchas cosas que me parecieron muy interesantes. Me parece, me quedo con lo último con respecto al sentido común, porque una vez me dijeron que todo conocimiento científico intenta hacer sentido común, y esto me queda también en la retina. Bueno, lo principal que quería como comentar o para poder también así dialogar, yo estudio Derecho y desde ahí hay un término que he estado investigando que es el referente cognitivo, y que tiene mucha relación con las categorías, con la interseccionalidad en realidad, más que como categorías diferenciadoras. Es como establecemos criterios de género, de raza, de etnia, de clase social, identidad sexual, etc., para poder reconocer una identidad existente. Entonces, a partir de eso, este concepto acuñado por Susan Fichte, por Susan Hack, que son como teóricas desde la psicología y desde el derecho, elaboran todo un concepto teórico con respecto a cómo reforzamos ideas a partir de conceptos que me queda muy en claro que son movibles y no son fijos. Entonces, es finalmente de qué manera necesitamos reconocer, en términos también como de Nancy Fraser, lo que sucede para poder redistribuir. O sea, creo que igual las categorías es necesario decir como esto no es sentido común, pero existe, pero hay un referente previo que nos hace constantemente ir categorizando y ir en general todo lo que sucede con el género, como que siento que ya es tautológico seguir repitiendo todas las inequidades existentes, pero es más que nada eso, como el de qué manera se puede conceptualizar a partir del referente cognitivo. Sí, o sea, hay varias formas de contestar eso. Yo diría que la más fácil, rápida para hacer ahora, es de que todas las categorías que en el fondo son explicativas en sí mismas, y al tener esa cualidad comportan un poder. O sea, las categorías son actos de poder, eso está claro. Ahora, el cómo aparecen, por qué aparecen, cómo se usan, ya es otra forma en la que podemos ir trabajando o conversando sobre eso. Lo que sí, yo diría que las categorías, como tú bien dices, sirven para algunas cosas, sobre todo en el ámbito político. O sea, todas las políticas de identidad en los años 60, 70, cuando empiezan los movimientos sociales, requieren de la categoría para poder organizar los movimientos. Sin embargo, para algunas otras cosas, la categoría es más bien una sujeción a un orden, y que requiere, ¿no es cierto?, de que las personas porten aquella característica o atributo que dice la categoría que tú debieras mantener. Por lo tanto, yo diría que las categorías hay que tenerlas, entenderlas y usarlas cuando hay que usarlas. O sea, hay toda una línea de trabajo de filósofas feministas con Spivak, que ella lo que plantea es que el esencialismo, la categoría porta esta idea esencialista, el esencialismo debiera ser estratégico.
Entonces, cuando tú requieres organizarte para poder exigir, pedir, ¿no es cierto?, las categorías sirven muy bien. Pero para otras cosas, las categorías tienen problemas serios y en esa medida yo creo que cuando una puede mirar o entender la categoría como un acto de poder, una también tiene el ejercicio para decir esto me sirve para ciertas cosas, pero no para todo. Y yo creo que el otro tema que aprovechando lo que estás diciendo, yo creo que en función del género, es bien interesante pensar de que esto es un conocimiento. O sea, todos aprendimos sobre esta estructura de género como natural, esencial, biológico, etc. Y en la medida en que uno entienda que ese es un tipo de conocimiento y que sabemos los problemas que tiene, es que podemos aprender otros conocimientos. Eso aliviana mucho, ¿eh? Cuando una trabaja particularmente desde las categorías, es como decir, esto no es lo único que existe. Hay más formas de comprender y capaz que esas otras formas tengan efectos más sanadores, más justos, más democráticos, más participativos, etc. Entonces yo creo que las categorías hay que mirarlas como eso, construcciones que tienen tiempos y espacios, se pueden historizar, y ahí está lo político en la categoría, y por lo mismo una puede moverse a otros lugares. ¿Otra pregunta o comentario? ¿Aquí? Gaby ha ido. Hola, son dos preguntas en el fondo. Una es cómo bajamos esta discusión desde la academia, ¿cierto? Desde la élite, porque lamentablemente no todos tienen acceso a estos espacios. ¿Cómo lo bajamos al público en general, al ciudadano, ¿cierto? Al diario vivir? Y lo segundo, bueno, es como más, el objetivo, me gustaría que me quedara más claro, el objetivo de este estudio, porque ustedes van a documentar dónde nace esto, ¿cierto? Dónde nace esta idea de género. Pero luego, ¿cómo lo resolvemos? ¿A través de políticas públicas, de educación? ¿Cómo? Voy a partir por la última, porque yo creo que me conecta con la primera pregunta que hiciste. Una cosa que es importante entender que el problema del género no tiene un origen, lo podemos historizar, pero no hay un lugar donde nosotros volvamos y digamos, aquí está. Por lo tanto, ya hay una forma, ¿no es cierto?, de entender la complejidad de esto. Ahora, para nosotros, para nuestro proyecto, lo importante es poder entender cómo en aquello que lo sutil, porque aquí nosotros ya no estamos reportando el número de femicidios ni la brecha de género en términos económicos, eso ya hay mucha gente trabajando en eso. Más bien lo que nosotras vamos a documentar es esos espacios sutiles donde ocurren estas diferencias, ¿ya? Esos espacios sutiles son súper difíciles de capturar, porque de nuevo volviendo a esta idea de que el concepto de género tiene agencia, o sea, es como si fuera un ser vivo, una cosa así. Se mueve y responde bien a los instrumentos de medición. Entonces, buscar en aquellos lugares donde... sacaste la presentación que quería... Ya, es que para hacer el ejercicio, ¿no es cierto?, de cómo esto se manifiesta en lugares impensados y cómo en el momento de no hacer esos lugares impensados como evidentes, es que esta cosa sigue moviéndose, pongámoslo así, como un tipo neblina, ¿ya? O monstruo, peor aún. Por lo tanto, nuestro proyecto lo que hace es se esfuerza en buscar esos lugares y hacer que sean unos lugares que tengan la composición de un caso, ¿ya? ¿Ahí estoy de nuevo? Sí, pero el mismo problema la paso al tiro. Ya, a ver si puedo llegar. Ya, entonces no lo vamos a lograr. No, sí, vamos a lograrlo, pero puede que la China tienda de... Ya, por tres cosas. Estos son ejemplos que he tenido para otra cosa. Cuando con todo respeto al señor, pero miren, escuchen lo siguiente, cuando nosotras operamos en este entendimiento de que el género es algo natural y que hombres y mujeres son diferentes, completamente diferentes, tenemos los efectos que esto tiene en esta cosa sutil que les estaba diciendo que es nuestro objetivo reportar en esta investigación. Tenemos cosas como estas.
¿ya? Y esto no es que sea este personaje del gobierno, sino que esto les pasa a todo el mundo, incluso a nosotras también, ¿ya? O sea, de aquí nadie se escapa de esta figura. Por lo tanto, entonces aquí que una persona diga o que se cree feminista, y la razón yo creo que es la más interesante, porque valoró a las mujeres porque aportan más corazón y menos cerebro. O sea, si nosotros pudiéramos ver la nube que hay arriba de este personaje, él en su cabeza sería hombre, raya, mujer. Esa sería su forma de funcionar, por lo tanto así es como opera. Ahora, esto parece chistoso, pero imagínense cuando uno está tomando decisiones fundadas en esta división, o cuando hace investigación fundada en esta forma de pensar. O sea, ahí la cosa se empieza a poner más complicada. Otro lugar. Aquí, bueno, voy a reemplazarlo de nuevo. Este es un WhatsApp que me envía una amiga, colega, cotidiano, vida cotidiana, ¿ok? Esto es lo que me dice en el WhatsApp. Max, su hijo, está en un taller de fútbol. Empezó ayer. La semana pasada estaba en un taller de deportes mixto en donde los hacían participar en varios deportes. Ahora es fútbol y ha guardado su polera del Arsenal para la ocasión. Como hace frío, ayer por la mañana le pasé una chaqueta y cuando íbamos en el ascensor se bajó el cierre de la chaqueta. Se ve el rojo del Arsenal, me dijo con un tono complaciente. Llegamos y se saludan todos sus compañeros con eso el palmotazo y el puño. Yo imito y trato de que me saluden igual, pero a mí me dan besos. Soy la única mamá, soy la única mujer. Hoy llegamos antes que todos, así que el profesor se me acerca para contarme algo más de los talleres. Me cuenta acerca de lo que comen, en cuáles horarios, qué tipos de ejercicios realizan, que cuidan de la competencia, de la motricidad, que juegan a las bolitas. Y después agrega, comillas, es tranquilo Max, aquí lo vamos a dejar listo para el patio del colegio. Entonces la segunda mirada de este WhatsApp, de este comentario de esta amiga, vamos a la parte final, ¿no es cierto? Cuando el profesor le dice que es tranquilo, que Max es tranquilo, lo que está diciendo es que no exhibe el atributo esperable de un niño. Eso es lo que está diciendo con eso. Y cuando luego dice Max, aquí lo vamos a dejar listo para el patio del colegio, quiere decir que aquí lo vamos a volver un niño agresivo, inquieto, que pueda performar esta idea hegemónica de lo que es un niño a la edad que tiene Max. Y el tercer ejemplo, que esto me pasó la semana pasada, en un semáforo en Santiago, iba a dejar a una de mis hijas al colegio y aparece este jeep delante mío. Y lo que dice el sticker es que dice, no hay airbags en ese jeep, nosotros morimos como hombres de verdad. Entonces, la verdad es que fue súper impactante porque iba por sobre mi capacidad de poder entender esto. Y como que lo volvía a mirar, y volvía a tomarle fotos, y volvía a conversar con mi hija, y decía, pero a ver cómo resonábamos con esto. O sea, fuera de lugar. O sea, yo me imaginaba más cosas. Yo decía, imagínate yo fuera sentada acá con un adolescente, un hombre mayor, da lo mismo. ¿Cómo tú te relacionas con este tipo de información que tenemos disponible? En fin, solamente quería mostrarles esos detalles, ¿ya? Lo que estamos haciendo acá es indagar en cómo, cuando yo estoy en esto, hay una forma en la que yo recibo esta información. Yo me ubico en este orden de género. Ahora, ¿por qué es importante esta investigación? ¿Por qué es importante educar, mostrar esto? Porque es ahí donde todo empieza a reorganizarse, ¿ya? Si yo no tengo la forma correcta, el conocimiento correcto, lo voy a poner así, para nombrar, yo creo que esto es verdad. Y empiezo a actuar acorde a ese formato, ¿no es cierto?, que me están presentando. Y eso es profundamente político, profundamente complejo. Entonces lo que nosotros estamos diciendo de que es en esos lugares donde es importante generar esa información que parece casi como el sentido común. Pero cuando una la ve así expuesta es cuando tiene sentido. De otra manera no pasa. Ahora, lo que tú decías, el tema de cómo contactarnos con otros espacios, no la élite de la universidad, totalmente de acuerdo. Ahí nosotros intuitivamente y desde el corazón estamos muy puestas en ese trabajo. O sea, de hecho, el otro día también conversaba bastante con Chuck de lo importante que es para nosotras el llegar a otros espacios, ¿ya? Y obviamente nuestros esfuerzos van a estar puestos ahí. La cosa elitista de la universidad ya la tenemos resuelta, o sea, publicamos papers, vamos a conferencias, escribimos libros, eso ya está resuelto. Ahora, para nosotros el interés es ver dónde podemos llegar, que haga sentido,
y buscar la forma en que eso haga sentido, que también es la otra parte bonita de este proyecto. ¿Tiene otra pregunta? Por ahí, ¿no? No, ya se arrepintió. Ya. La Dani pensé que es la última pregunta. Hola, es que tu última frase me pinchó el globo por algo súper específico. De verdad, eso es lo que siento, porque tú dices que en la academia tenemos algo resuelto, pero no está todo resuelto para las mujeres, porque las mujeres, bien o mal, o porque sí o porque no, muchas de ellas, no todas, porque ahora tenemos la elección, una elección que para mi generación no hubo, ni para las atrás menos, porque nosotros teníamos el equipamiento de ser mamás y no había otra posibilidad. O sea, nuestra generación era como parte del cuento, digamos. Ahora, las generaciones que vienen después de mí, por no decir las jóvenes, tienen esas decisiones. Sin embargo, no todas son antinatalistas, que hay muchas, y las admiro, sino que otras quieren ser mamás. Y en la academia eso se sigue castigando. Y el ejemplo lo tengo muy cerca porque tengo una hija haciendo un doctorado en ciencias biomédicas. Ella es científica, pero también quiere ser mamá y le da pánico. Y sus padres le dicen, pero tú estás loca, elige tu carrera, que vaya a tener hijos. Entonces, no sé si está todo ganado en términos de, también con las diferencias que son absolutamente biológicas, que es de nuestro derecho a elegir ser mamás. Porque también el no elegirlo por nuestra carrera, también es como una elección que tenemos todo el derecho a hacerlo. Pero que como eso también está siendo empujado por un sistema patriarcal. Porque las normas, como bien exponía el profesor, están dadas finalmente en la competitividad y en todo lo que sabemos que es una estructura patriarcal. Entonces es súper complejo, porque finalmente el equipamiento para ser mamá o no lo tenemos nosotros. Y si bien ahora es una opción, la academia no está preparada para equiparar esa otra carga que significa la maternidad. Por mucho que tengamos una pareja así, super guau, ultra plus, así, atómica, el equipamiento es nuestro. Entonces, sí, qué bueno que lo mencionas porque nunca dije eso, lo que dije fue en relación a la pregunta de cómo conectarnos con la comunidad. Nosotros como trabajamos en la academia lo tenemos resuelto en términos de cómo comunicar nuestros productos de investigación con nuestro grupo de académicas. Para nada en eso que estabas comentando tú, entonces valga la aclaración. Ahora, yo creo que lo que tú estás comentando, claro, todas esas son las conversaciones que surgen, ¿no es cierto?, de esta idea que tenemos de que hay un orden que dice cómo debiéramos actuar, sentir, etc. Ahora, yo creo que todo eso que tú estás mencionando, yo lo dejaría en el plano de que esos son justamente los efectos de seguir pensando de esa manera. Como que una debiera justificar, ¿no es cierto?, en este caso ser mamá, no ser mamá, ser profesional, no ser profesional. Eso es justamente, ¿no es cierto?, el seguir pensando de que hay una forma de resonar con ese orden, en donde una debiera justificar o no. Una perfectamente, si quisiera, ¿no es cierto?, deshacerse de ese orden para poder entender cómo quiero vivir y cómo quiero estar, lo más probable es que muchos de estos conceptos que ordenan nuestras vidas, como mencionas tú, la maternidad, la familia, etcétera, fuera. O sea, no tendríamos por qué hablar de esa manera. Porque la idea también de este orden de género está muy vinculado con estas otras lógicas. O sea, no va solito, sino que hay muchos otros elementos que van cooperando para que esta cuestión parezca que hay algo que argumentar a propósito. Entonces, es más complejo lo que creemos. Sí, siempre es el... Sí. Porque hay una materialidad ahí, o sea, no todo es simbólico. Claro, yo creo que eso es interesante porque esa diferencia, o sea, evidentemente yo tengo un tipo de hormonas, Chuck tiene otro tipo de hormonas, aunque creyeran que tenemos las mismas hormonas, yo tengo más que tú o menos que tú, o sea, hay un desorden en eso que tratamos de estabilizar de alguna manera. Ahora, el problema de eso, sí, en eso no tenemos problema ni discusión, el problema es qué es lo que hacemos con esa diferencia. Entonces ahí es donde está el tema, cómo hay que trabajar o cómo discutir eso. No es la diferencia en sí misma, sino que lo que se hace con esa diferencia, para lo que sirve. Muchas gracias por las preguntas, por escuchar también. Listo, muchas gracias. Bueno,
Tenemos todavía un rato más a Claudia y a Chuck afuera, podemos conversar afuera de una manera más informal, pero porque hay gente que tiene otros compromisos, vamos a llegar hasta aquí con este seminario. Les quiero agradecer por haber venido y por interesarse en este tema, sobre todo que estemos acá en la Facultad de Ciencias hablando de esto, bien simbólico, y además también nos invita a abrirnos a las ciencias sociales, ¿cierto? Marce, que está allá al fondo. Y ya no creer que una ciencia, otra ciencia, todas esas tonteras quedan afuera de la sala. Ojalá que queden afuera de la puerta. Ya, así que muchas gracias por haber venido y síganos, ¿dónde? ¿Cómo se llama el Facebook? Tenemos Facebook, Twitter. Anillos NDE. ¿Ya? Les quedó claro, ¿no? Si no nos siguen por aquí, después nos reenviamos. Muchas gracias. Ah, perdón. Ay, perdón. ¿Qué? Un comentario bueno. Súper. Como quienes formamos parte de la comunidad y no somos parte del proyecto Anillo, les podemos ayudar a documentar esta invisibilidad, estos espacios sutiles. Sí, maravillosamente. Por eso que queríamos que viniera esta gente, porque vamos a trabajar todos juntos. Juntas. Y ahí la idea... ¿Me estás preguntando o me estás diciendo que estás ofreciendo? ¿Cómo yo pensé que ya te estaba ofreciendo para que lo hiciéramos, porque sí, eso es lo que queremos. Mira, nosotros, la verdad que incluso ahora cuando salimos entre la primera reunión y ahora que tuvimos un ratito, con el equipo ya estábamos entendiendo que tenemos que hacer un esfuerzo de venir nosotros los equipos acá por lo menos una vez por semestre. Todavía no lo cambiamos una vez por mes, es una vez por semestre. Cosas de ir contando, ¿no es cierto? Una manera relajada de cómo vamos funcionando, qué es lo que estamos, con qué problemas nos estamos encontrando, y en ese contexto la mayor cantidad de gente convocada va a poder ayudarnos a pensar, si esto al final es parte de por algo estamos haciendo estas alianzas con, en este caso con Olga, que va como nuestra equipo de investigación, pero es la universidad también que está poniéndose en este trabajo. Entonces, la idea es que nos mantengamos conectados, y nosotros vamos a generar toda nuestra planificación para poder estar más vinculadas y poder ver de qué manera más concretas podemos ir cooperando. Sí, Claudia, quizás como un poco agregando también lo que he preguntado Daniela, ya creo que tú lo habías preguntado, que como reafirmar para quienes no conocen la estructura de este proyecto, es que, y una de las cosas que más me entusiasmó es que así como hay un tercio de investigación, un tercio de difusión y un tercio de transferencia. O sea, no hay ni una posibilidad que, digo, lo podríamos hacer bien o mal, pero ya sabemos que se pueden evaluar las estrategias de transferencia y educación. Podemos hacerlo bien o mal, pero lo vamos a hacer y iremos aprendiendo. Esto por ningún motivo va a ser un proyecto que quede ahí guardadito en unos papeles o en un PDF en algún lado. O sea, es nuestra obligación usarlo. Y esperamos no solo en políticas públicas, sino que, bueno, no sé, después pueden buscar a Claudia en YouTube, que tiene varios videos interesantes. Y hay uno que es bien bonito, donde tú, ya no me acuerdo si lo contaste a ella o me lo contaste a mí, pero como hablabas de intervenciones súper simples y como súper lógicas en los colegios para no generar como lo del jumper, ¿te acuerdas? O sea, hay cosas que hasta como nos vestimos genera que, o sea, como nos dijeron cómo nos teníamos que vestir en el colegio, hace que yo no me pueda sentar en el suelo siendo mujer porque tengo que usar un jumper, y entonces no puedo performar o desarrollarme igual que mi compañero hombre simplemente porque se me ven los calzones entre medio mientras trato de escribir en el papelógrafo. La motricidad del guagua también. ¿Ah? La motricidad de los niños pequeños. También, o sea, tenemos muchos ejemplos, pero lo que quise decir es que en el fondo los proyectos que han desarrollado ellos antes tienen esa baja súper concreta, y eso es lo que vamos a hacer. Sí, y ¿cómo nos pueden ayudar ustedes? Siguiéndonos en todas las redes, dándole like, moviéndonos por todos lados. Para nosotros es súper importante, no por el tema de querer aparecer, sino que siempre aparecen lugares donde nosotros podemos ir. Y eso es súper importante, de otra manera la gente no sabe lo que estamos haciendo. Así que, a propósito de tu pregunta, el tema de cómo nosotros llegamos, podemos conectarnos con esas otras comunidades a través de las redes. Así que si nos quieren ayudar, ahí tienen un tip. ¿Sí? Sí, dale. Sí, yo, bueno, primero agradecer muchísimo esta instancia de conversación, y además quiero decir con la sensación con la que me voy.
y es que aquí han presentado algo que a mi juicio tiene consistencia y coherencia, y en cambio siento que a nivel social el movimiento feminista, discúlpenme, no sé si se puede decir esto en dos palabras porque sería muy controvertido, ¿cierto? Pero el movimiento feminista tiene algunos componentes de populista, tiene algunos componentes de dicotómico, o sea, un componente brutal de dicotómico que a mí me perturba fundamentalmente. En ese sentido, las respuestas que he escuchado hoy son como, por favor, en esta línea es donde yo quiero ir. O sea, ¿cómo me sumo al movimiento feminista si no puedo sumarme, si lo estoy percibiendo dicotómico y populista, ¿no? Ahora sí me puedo sumar. Y entonces, quizá lo que me gustaría poder entrar a discutir no solamente es cómo se genera la norma de género, sino también cuáles son los daños colaterales que estamos sufriendo ahora con este cambio y con esta reflexión. Y quiero contar una anécdota. En una de las pruebas del semestre pasado, pero que fue en marzo, se me ocurrió preguntar, dentro de lo que es el análisis de teoría del caos, etcétera, y del equilibrio, no equilibrio y tal, se me ocurrió preguntar por algo que era, discuta la desaparición, la práctica desaparición de la falda de nuestra manera de vestir. Y entonces a un nutrido número de estudiantes contestaba en relación a la sociedad pervertida. O sea, veían que había perversión en la sociedad. Para mí esto, de nuevo, es una especie de daño colateral que tiene el movimiento, en el que vamos a volver a una cuestión así como súper puritana, que no puedo mirar, que no me mires, que tal y que cual, ¿no? Ese otro daño colateral, como puede ser la discriminación de hombres en foros de toma de decisiones, cuando el mismo foro de toma de decisión sigue siendo hiper ultra patriarcal, machirulo, machista, etc. No cambia nada, lo único que cambia es la genitalidad que hay dentro, pero se producen discriminaciones. Entonces creo que hay daños colaterales que también me gustaría que se pudiera pensar en ellos y cómo evitarlos, o también cómo mostrarlos, para que cuando uno muestra el daño colateral no es este es súper falso, súper retrógrado, súper no sé qué, cuando en realidad lo que estoy diciendo, oye, que es que nos estáis llevando a lo retrógrado, a lo falso, y entonces se produce un no diálogo que es bastante angustioso. Gracias, Nacho. Yo creo que también una cosa, bueno, el proyecto no trata necesariamente del movimiento feminista, ¿cierto? Sí, sí. Y algunas podemos estar más o menos involucradas en el movimiento feminista, pero yo creo que también lo que nos invita a pensar que en todo lo, porque no decimos movimiento machista, ¿no es cierto? Claro. También es performativo. Claro. Entonces, bueno, que hay una diversidad de pensamientos en una diversidad de grupos. Entonces, creo que de vuelta este proyecto, esta instancia en la que estamos aquí, en el fondo nos invita a abrazar esa diversidad de pensamientos de manera respetuosa y también a abrazar el cuestionar lo incuestionable hasta ahora. Entonces yo creo que nos tenemos que ir como con esa sensación, porque puede que nunca estemos todos de acuerdo en cómo percibimos las cosas y cada uno tiene su historia personal, y justamente lo que estábamos hablando desde el principio es que somos todos seres subjetivos porque somos seres humanos. Entonces la invitación es a irnos emocionadas y emocionados, porque en el fondo estamos rompiendo esos paradigmas y somos libres de romperlos. Eso es lo más maravilloso de todo. Y ahí quiero aprovechar de último para cerrar. En el fondo nosotros fuimos libres de romper un paradigma aquí y lo vamos a seguir rompiendo, ¿sí? Y eso no significa que dejamos a los varones de lado, pero en el fondo nos estamos levantando todas y todos. Puede a uno gustarle más las formas o no, yo tampoco comparto todas, pero hay otras que me fascinan. Pero lo bueno es que no vamos a dejar que vuelva a pasar, y así también vamos a cuidar a nuestros compañeros varones también. Entonces todos tenemos que construir esto, y eso es lo que en el fondo es súper importante. Esto no es un proyecto de mujeres, es un proyecto de hombres y mujeres, es de sociedad, y más encima desde la ciencia cuestionando estas cosas. Así que yo creo que nos vamos todos felices y como que libres así. ¿Sí?